José Antonio Millán Calenti, catedrático de Xeriatría e Xerontoloxía da Casa, da UDC, director do grupo de investigación do INIBIC, bueno, con un longuísimo currículum investigador docente en estas materias, con moitas publicacións, director do Complexo Xerontolóxico da Milagrosa, por tanto, con experiencia teórica e práctica de referencia na materia do cuidado ás persoas maiores. Para nós é unha honra ter a José Carlos nesta xornada. Me comentaba antes na antesala que estivo atendendo bueno, pois con cuidado as nosas intervencións anteriores, con ganas de intervir agora para darnos, para poñer, como di o brasileiro, os pingos nos is, non? Para poñer un pouco a visión de unha persoa que leva moitos anos traballando nestas cuestións e que, por tanto, pois terá moita máis acerto que nós a hora tamén de centrar os problemas e de propor as solucións. Deixo-vos, por tanto, xa con José Antonio e falamos despois no coloquio. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a Carlos Amoedo concretamente, aunque a la Cátedra de Políticas Sociales, que me haya invitado a participar en estas jornadas, que como bien decía él anteriormente, pues han sido y están siendo súper interesantes, en donde yo estoy aprendiendo mucho. Verdaderamente quería intervenir para felicitar a los ponentes anteriores. Bueno, yo voy a utilizar el estilo de compartir una presentación que espero que me funcione, porque está ahí, vale, pues entonces tengo que ponerme yo porque estáis vosotros, pero yo ahora no os veo a vosotros, dejarme buscaros, ¿dónde estáis? Nós teríamos que estar na esquina da dereita, os que estamos, pero bueno. Sí, pero es que al poneros se me hizo en pequeño la pantalla, no sé por qué razón. La mía se pasó a pequeñita. ¿Hay alguna...? No, pero nos te vemos perfectamente en un recuadriño e vemos a presentación. Pero yo no os veo, yo no veo lo que estáis viendo. Pero nos estamos viendo a presentación. Sí, pero yo no la veo. No. No, yo no la veo. Pero bueno, vamos a ver, si yo hago así, ¿ahora la estáis viendo? Sí, estamos viendo la pantalla completa, sí. Vale, perfecto, pues entonces va a funcionar así. Perfecto. Bueno, pues eso, lo que decía, agradecer a Carlos el que me haya invitado a participar en estas jornadas. Bueno, y por supuesto a todos los organizadores sobre el modelo de residencias para las personas mayores, algo que todavía es utópico, pero que bueno, vamos a tratar de dar alguna pincelada. Y en mi caso, pues con el título específico de cuidar a las personas mayores. Comentaba Carlos al inicio que no quería dar datos. Bueno, yo no voy a centrarme en la COVID, ¿vale? Este problema que simplemente lo que ha puesto en evidencia pues es que el sistema de atención a las personas mayores pues ha fallado en una sanidad que se suponía que era pionera a nivel mundial y que ha hecho crack, ¿no? Solamente comentar los datos que se refieren a los últimos datos publicados por el Sergas de ayer a la población gallega, en donde 547 personas, que representan el 42-50% de los fallecidos, pues lo han hecho en residencias, 228, o en hospitales en residencias integrales. Evidentemente, estas son cifras que estiman estos fallecimientos por PCRs positivas y posiblemente al inicio de la pandemia pudiera haber alguna mortalidad que nos ha pasado desapercibida. Pero bueno, en todo caso, significa que las personas mayores son una población vulnerable y más si estas personas mayores están institucionalizadas. Bueno, ya han comentado largamente los datos de Galicia y de la población. Yo aquí solamente quisiera recordar en términos relativos que una de cada 4 personas en Galicia tiene más de 65 años y son más de 125.000 los que tienen más de 85 años. La esperanza de vida está alta, 83-34 años. En este caso, yo creo que esta mortalidad actual que estamos viendo va a bajar la esperanza de vida de la población una vez que se empiecen a computar este exceso de mortalidad que estamos teniendo en el 2020.
Y luego lo que es muy interesante, que también se hizo, se comentó en las anteriores ponencias, la esperanza de vida a los 65 años, ¿vale? O sea, en este momento la esperanza de vida media para ambos sexos por encima de 65 años, la media de lo que vamos a vivir son otros 22 años. Está claro que esto ya dura más que la niñez, lo que podría ser la senectud o el ser persona mayor, y por tanto no es una etapa en donde las personas mayores o las administraciones tengan que adoptar una actitud pasiva a la espera de la muerte. Esto podía ser en el siglo pasado, cuando la esperanza de vida era de 35 años o de 37 años, y no ahora con una esperanza de vida por encima de los 65 de 22 años. Bueno, Galicia, además de este envejecimiento, tiene unas connotaciones que puede hacer más difícil el establecer ese modelo de atención, que son la dispersión poblacional y también ese porcentaje tan grande de personas mayores que viven solas. Posiblemente una de cada 5 personas mayores vivan solas y en este sentido muchas de ellas en el medio rural, lo cual dificulta todavía más llevarles los servicios de atención. Es importante conocer a la población si queremos cuidarla bien y es importante conocer a la población si queremos instaurar un modelo de nuevo de atención, suponiendo que queremos poner en marcha un modelo nuevo porque se ha visto que el modelo que actualmente tenemos pues no es adecuado. En este sentido, yo creo que en un primer acercamiento a ese modelo tenemos que pensar en cuáles son las tipologías que actualmente tenemos de personas mayores. Hay personas mayores que únicamente tienen una problemática social. En este caso, el modelo que estamos diciendo que ha hecho CRAC es un modelo sociosanitario que se va a referir a un colectivo que es más vulnerable. Las personas que tienen problemática social pueden tener esa vulnerabilidad en el campo social, pero no necesariamente lo tienen que tener en el campo sanitario. Tenemos otras personas mayores sanas, que por suerte son la mayoría, que lo único que tienen es más edad que los más jóvenes, pero que su capacidad funcional es buena y son independientes para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Por tanto, estas personas, en principio, a mí no me preocupan. Tenemos otras personas mayores que pueden tener procesos agudos, que tienen una gripe, que tienen una bronquitis, pero de base son esas personas que decíamos o que definíamos anteriormente como personas mayores sanas y que ante un problema de salud, pues lo que van a acudir es a su médico de cabecera o si ese problema necesita una atención especializada, a su médico especialista o al propio hospital de atención. Y luego tenemos las personas mayores con enfermedades crónicas, pero que no tienen repercusión funcional, sino que conviven con esa enfermedad y aunque esa enfermedad tienen que atenderla y tienen que hacer un seguimiento de la misma, en principio no tienen repercusión mental o social. Bien, estos grupos, lógicamente no hay que desatenderlos, pero en principio no son los que más nos preocupan a los geriatras y a los gerontólogos. A nosotros nos preocupan otros colectivos que denominamos como personas mayores frágiles. Y aquí damos un salto a los conceptos que anteriormente manejábamos en el campo de la geriatría y la gerontología, que se centraban más en la discapacidad y la dependencia. Desde el año 2001, en que Fritz publica su artículo sobre el síndrome de fragilidad, el fenotipo de fragilidad, en la geriatría cada vez estamos más pendientes de este síndrome porque es una situación de inestabilidad. En realidad, este es un síndrome que es reversible con las medidas adecuadas. Luego hablaremos de él un poco más. Nos preocupa el paciente mayor geriátrico, porque este sí es el paciente que nosotros en muchos casos vamos a tener que institucionalizar. Es el paciente que tiene pluripatología, cronicidad, incapacidad funcional, deterioro cognitivo y, por supuesto, nos preocupa la discapacidad y la dependencia, porque es una situación de carácter permanente. Entonces, comparemos entre el sujeto mayor frágil que está en una situación reversible y que por tanto se puede hacer algo por él y el de reversibilidad, se entiende, y el paciente con discapacidad ya elevada que no le permite realizar su autocuidado y que entra en dependencia y que por tanto es el paciente también que va a ser institucionalizado. Algunas cosas sobre cronicidad ya se han dicho. El 75% de los mayores de 75 años presentan alguna patología crónica. El 50% de los mayores de 75 años presentan más de un proceso de una enfermedad de manera concomitante.
El 80% de las consultas de atención primaria están relacionadas con las patologías crónicas de personas mayores. De promedio, un enfermo crónico visita al médico 7,4 veces más que un paciente joven. Y el 60% de las camas hospitalarias ocupadas lo son por pacientes crónicos. Estos no son datos de la pandemia COVID, estos son datos anteriores. Por tanto, ya se está reflejando que las personas mayores son los más hiperfrecuentadores o consumistas de lo que es la salud. En cuanto a la dependencia, pues la última encuesta sobre discapacidad y dependencia habla de que en España el 30% de las personas mayores de 65 años presentan algún tipo de discapacidad. Presentar algún tipo de discapacidad no significa tener dependencia, es decir, que tienen mermada alguna facultad, pero que ellos a través de su propia capacidad o a través de productos de apoyo, tecnologías, son capaces de realizar las distintas actividades. En este sentido, bueno, pues se ha definido cuáles son las actividades en donde se va a presentar más discapacidad, pero de nuevo lo que a nosotros más nos va a afectar son las personas que esa discapacidad ya le está generando una dependencia. Porque en geriatría y gerontología, cuando hablamos de dependencia, hablamos de la necesidad de una tercera persona para que nos dispense el cuidado. No estamos hablando de una discapacidad en donde yo a través de unas gafas puedo suplir mi discapacidad visual o a través de una prótesis auditiva mi discapacidad auditiva. Estamos hablando ya de una persona que no tiene autonomía para realizar sus actividades en los tiempos que él quiere, que no la tiene para levantarse a la hora que quiere o que no la tiene para vestirse a la hora que quiere, sino que depende de otra persona que se lo tenga que hacer. En este caso, nosotros sabemos que la mayor pérdida de calidad de vida que puede tener una persona mayor es precisamente cuando entra en esta situación de dependencia. Por lo tanto, la dependencia, independientemente de la fragilidad, es un problema importante en el campo de la geriatría. Hablábamos antes del paciente frágil, ese paciente inestable, vulnerable. Este es un paciente de edad avanzada, es un paciente que tiene de base alguna enfermedad, pero está en equilibrio, no hay problema. Él más o menos sigue hace sus rutinas, está dentro de esa burbuja de confort y por tanto no genera un desequilibrio, salvo que esta persona se caiga o presente una infección urinaria o presente un cuadro gripal fuerte. Entonces, en ese momento, esa persona mayor entraría en lo que nosotros ya llamamos discapacidad, porque el estado de fragilidad es previo a la discapacidad y a la dependencia. La persona frágil puede ser dependiente para una más actividades instrumentales de la vida diaria, que son más complejas que las actividades básicas, que son las de autocuidado. Pero en principio es independiente para las actividades básicas. En este sentido, entonces, pues tener en cuenta que las personas frágiles en España representan entre un 8 y un 20% de las personas mayores de 65 años. Y el estado previo, que se llama prefragilidad, es un estado que se da en casi un 40% de las personas mayores. Es importante, me está dando aquí un aviso de que se me va a apagar el monitor, no sé qué pasa con esto del Zoom, pero bueno, espero que no se me apague. Es importante el alto impacto social y sanitario que la prefragilidad va a generar en las personas mayores. Perdón un segundo, pero me está dando esa historia. Vale, yo creo que ya está. Bien, en el campo de la fragilidad entonces, hablando de prefragilidad, fragilidad y hablando también de lo que es el sujeto robusto, que es como está definido cuando hablamos de síndrome geriátrico, este es un estudio que nosotros hicimos con 750 personas en Galicia, que hicimos un seguimiento al año, luego al cabo de un año revisamos a 500 y pico por la mortalidad que se genera en ese seguimiento, mortalidad no por éxito, sino porque no vienen a que les valoremos. Bueno, podemos ver los tránsitos que se producen entre los sujetos robustos y frágiles y los tránsitos que se producen entre los sujetos prefrágiles y frágiles. Son sujetos que hemos dejado evolucionar espontáneamente sin realizar ningún tipo de actividad y bueno, fruto de este trabajo pues tenemos una publicación en donde recogemos estas transiciones. Bueno, sabemos que contra la fragilidad hay dos elementos clave de trabajo. Uno es la dieta, la alimentación, y el otro es la actividad física.
Hasta ahora a los mayores se recomendaba la actividad física aeróbica, la cardiovascular, pasear, pues, bicicleta, algo de marcha. Bien, en estos momentos todos los campos, todos los grupos que trabajamos en el campo de las personas mayores, ya recomendamos el luchar contra la pérdida de masa muscular que está acelerando el paso de los años. Y eso se está haciendo a través de la musculación, hacer pesas. En el centro, parte de las cosas que os voy a comentar se van a referir al centro que dirijo. En el centro, que es La Milagrosa, que está aquí ubicado en Coruña, pues nosotros hemos puesto en marcha una sala de actividad física multicomponente, en colaboración con la Escuela de INEF, ¿vale?, la Facultad de Ciencias del Deporte, pues hemos adquirido unas máquinas a través de un proyecto de investigación que permiten trabajar el 80% de los músculos del cuerpo. Son máquinas inteligentes en donde ellos van haciendo seguimiento por juegos en las pantallas, donde podemos aumentar la velocidad y la fuerza, pero lo mejor de todo es que si la persona mayor no hace el ejercicio, la propia máquina se lo hace de manera pasiva. Y lo mejor de todo es que si la persona mayor tiene un accidente cerebrovascular, entonces tiene afectado un miembro y entonces él trabaja activamente el miembro que tiene bien y el otro se lo mueve la propia máquina. Y si el sujeto tiene Parkinson, entonces si detecta un espasmo, la propia máquina le invierte el movimiento para relajarle la musculatura. Es decir, en estos momentos hay cosas que son importantísimas para prevenir la discapacidad y la dependencia, que es la intervención sobre la fragilidad para empoderar a las personas mayores. Bien, la idea entonces es que a nuestros mayores frágiles, vulnerables, seamos capaces de pasarlos a una situación previa en donde van a estar en mucha mejor condición y, por supuesto, ser capaces de hacerlos robustos. Entender entonces que una de las claves de lo que os transmito es que la fragilidad es reversible. Eso indica que hay que detectarla lo antes posible para intervenir lo antes posible. Bien, el último grupo de pacientes que nos queda es el paciente más avanzado, es el paciente geriátrico. Ese es el paciente que la Xunta de Galicia mete en las residencias concertadas, ¿vale? Es el paciente que está más deteriorado y que por tanto va a necesitar más cuidados. Es un paciente de muchos años, la media ya estamos por encima de los 85 en muchos centros. Es un paciente con pluripatología, que por tanto se le prescribe mucha medicación, 20, 25 fármacos al día, que presenta deterioro cognitivo, es la mayor afluencia de personas usuarias que tenemos en la residencia, que puede tener problemas sociales, que es dependiente, por supuesto, que presenta la incidencia de síndromes geriátricos, como puede ser la incontinencia urinaria, de heces, ¿vale?, el propio deterioro cognitivo, depresión, etcétera, etcétera, y que va a evolucionar en un tiempo más o menos largo a la dependencia total. Es decir, a que tenga que ser cuidado en cualquiera de los aspectos de la vida diaria por el cuidador correspondiente. Por supuesto, este paciente geriátrico decía que es el usuario clave de los centros y de las instituciones, pero también lo hay en los domicilios y en otro tipo de recursos. Bueno, ese paciente, si lo llevamos a la tipología, entonces es un paciente que de base tiene una patología física, enfermedad cerebrovascular, los ictus, o Parkinson. Es un paciente, por decir los tres problemas más importantes, que de entrada tiene una patología cognitiva, demencia, o es un paciente que tiene una patología mixta, ¿vale? Ha tenido un accidente cerebrovascular, muy relacionado muchas veces con la demencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene una patología mixta y ese es el paciente que nosotros estamos recibiendo actualmente en los centros. Y entonces, bajo esta presentación, en donde establecemos la tipología de las personas mayores, bueno, pues entonces ahora lo siguiente sería, perfecto, ya sabemos quiénes son e incluso cuántos son. Si es verdad que nos faltan estudios epidemiológicos en Galicia para tener claramente conocida a esa población. Pero bueno, ya empieza a haber algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero, que no somos nosotros los expertos ni la administración los que tenemos la imperiosa obligación de cuidarles. Yo, que ya estoy cumpliendo años, entiendo que el primero que tiene que preocuparse de mí soy yo,
Por tanto, yo tengo que poner todo lo mío para que me encuentre la mejor situación posible en la medida que empiece a cumplir años. En este sentido, pues esa frase célebre, si hubiera sabido que iba a vivir tantos años, me hubiera cuidado más, ¿vale? No vale, lo tenemos que aplicar ya desde el primer momento. Bien, entonces en este sentido, el cuidado es una actividad compartida en la que deben de participar las personas mayores empoderándose, ¿vale? El empoderamiento necesita de un envejecimiento activo, pero el envejecimiento activo no empieza a los 65 años, ¿vale? El envejecimiento empieza, si queréis, en el momento que venimos al mundo, ¿vale? Desde ese momento, a partir de nuestros hábitos, a partir de la forma en que nosotros vayamos viviendo cada etapa de la vida, pues llegaremos en mejores condiciones o peores condiciones a lo que sería la etapa de ser mayores. En este sentido, envejecimiento activo, físico y mental. Y, por supuesto, participación social, muy mermada también en estos tiempos de pandemia, de crisis para todos y generando un efecto muy negativo, muy nocivo en las personas mayores y sobre todo en las personas mayores institucionalizadas. Educación sanitaria. En este país falta educación sanitaria, falta llegar a las personas hablándole de hábitos y estilos de vida. Y, por supuesto, detección e intervención precoz de la enfermedad. Por tanto, ya sabemos, hay que trabajar para mantener una buena salud, hay que hacer actividad física, hay que hacer actividad mental, hay que participar socialmente y tenemos que ser independientes y autónomos. ¿Vale? Si conseguimos tener muy buena salud, bueno, pues vamos a escapar de posiblemente esos recursos sociosanitarios. Si no lo conseguimos y entramos en ser frágiles, bueno, pues cuidado para que no me caiga en la discapacidad. Y si ya estoy en el campo de la discapacidad y la dependencia, pues entonces pues tiene que haber algunos sitios donde me puedan atender adecuadamente. En el campo social no me voy a centrar, porque el modelo social no es el modelo sociosanitario, solo para aquellos que tienen una problemática social y existen recursos. En origen, pues aquellas residencias de válidos, viviendas comunitarias, apartamentos tutelados, para los que viven solos la teleasistencia o ya la de tercera generación, incluso con detección de parámetros biomédicos. Bueno, todo eso está ahí. Yo me voy a centrar más en la parte que más ha fallado ahora, la sociosanitaria. Para aquella persona que tiene un problema social y además tiene enfermedades crónicas, enfermedades invalidantes y, por tanto, está afecto de una discapacidad o dependencia. El sistema sanitario funciona a través de los hospitales, atención primaria y atención especializada. El sistema sociosanitario es el que tenemos que modificar, ¿vale? Yo aquí incluyo en el sistema sociosanitario tres cosas que llevo luchando desde hace mucho y que terminológicamente quiero que se incluyan en la gerontología y la geriatría. Es especializar el servicio de apoyo a domicilio llegando al apoyo gerontológico a domicilio. Luego veremos lo que significa gerontológico. Especializar las residencias para que sean residencias gerontológicas, que no sean gerocomios, que no sean asilos, ¿vale? Que no sean manicomios, que sean residencias gerontológicas. Y especializar los centros de día para que sean gerontológicos. Bien, veremos luego lo que hay. En España se desarrollaron muchos modelos para intentar buscar esa coordinación sociosanitaria, que es lo que nos falta aquí. En alguna ocasión incluso llegó a haber 3 hospitales monográficos de geriatría, del cual el de Toledo fue uno de los más importantes, pero que no funcionaban porque eran guetos para personas mayores. Luego se empezaron a desarrollar los modelos de servicios de geriatría. Decir que aquí en Galicia solo contamos con un servicio de geriatría en Lugo y una unidad de geriatría en Meixoeiro, en Vigo, ¿vale? La geriatría está muy poco incorporada en los hospitales. Evidentemente hay un problema de competencias, porque por lo que decía anteriormente, son muchos los mayores que acuden a los hospitales y por tanto en neurología, en psiquiatría, en medicina interna, pues atienden a las personas mayores. Pero el geriatra en el hospital no es el geriatra de atender a las personas mayores, sino que es el geriatra de valorar integralmente a las personas mayores que reúnen los requisitos de personas mayores frágiles o pacientes geriátricos. No al paciente que tiene 70 años y que, como decía anteriormente, puede ser un paciente sano o un paciente con una enfermedad aguda, ¿vale? Sino al paciente ese, porque ese paciente que es geriátrico, cuando lo devolvamos a casa después de
ser intervenido quirúrgicamente, por ejemplo, una intervención en donde le coloquen una prótesis de cadera, vamos a necesitar saber cómo está su casa para ver si esta persona puede acceder a su propio domicilio, pues por las propias escaleras o porque tenga ascensor. Vamos a ver si su silla por donde se va a mover los primeros días cabe por las puertas y si tiene la bañera adaptada, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre la atención sanitaria pura y la atención sanitaria gerontológica, en donde hay que valorar otros aspectos y no solo la salud, sino aspectos sociales, aspectos funcionales y aspectos referidos a salud mental. Bueno, en este caso nosotros necesitamos potenciar la coordinación sociosanitaria, ¿vale? La Consejería de Sanidad y la Consejería de Política Social, pues por muchas razones no iban muy de la mano. Las residencias sociosanitarias que atienden a pacientes, porque en mi residencia no hay ni una sola persona que no considere paciente, ¿vale? Entonces, ¿por qué están bajo el amparo únicamente de política social y tienen que atender pacientes con una dimensión de profesionales que son los que pone la residencia? Aun cuando el 99% de mis residentes tienen cartilla de seguridad social. Pero no llames al médico de atención primaria para que venga a atenderlo porque no van a venir a la residencia, ¿vale? Ese es un hándicap. Veremos cómo lo podemos solucionar. Bien, entonces, en este sentido, tenemos que saber con qué centros contamos, ¿vale? Si queremos hacer una coordinación sociosanitaria, hay centros de la administración, hay centros de los ayuntamientos, de las diputaciones, bueno, pues de todos los privados de pendientes de monjas, los privados como entidades no gubernamentales, los privados con ánimo de lucro. Bueno, pues vamos a saber cuántos hay para poder dimensionar cuántos necesitamos. Tenemos que saber qué recursos humanos tienen estos centros y tenemos que coordinar estos recursos para que puedan acceder a los recursos humanos de los centros sanitarios. Tenemos que estudiar cada caso que nos lleva a un centro para ver si la ubicación es adecuada, porque en general el que no sabe de geriatría y gerontología, cuando su mayor se encuentra mal, piensa en una residencia y no todo se va a solucionar con una residencia. Por tanto, hay que buscar asesoramiento para saber en relación a la tipología de paciente o no que pueda ser tu padre o tu abuelo, cuál sería el recurso más adecuado. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que se dijo anteriormente. El recurso más adecuado es el propio domicilio, es la casa, ¿vale? Por tanto, potenciemos los servicios de ayuda a domicilio o los más especializados de apoyo gerontológico a domicilio para que la mayor parte de la población pueda estar en casa. Pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que no puede estar en casa y que necesita otros recursos. Algunos en estancias de centro de día, ir a los centros y volver a casa. Otros, sobre todo, los pacientes cognitivos con trastornos psicológicos y conductuales en los centros dotados de unidades psicogeriátricas para que puedan atenderlo. Bien, ubicación adecuada es importantísimo, pero también es importantísimo garantizar el apoyo sanitario estés donde estés. Y ese apoyo sanitario es una de las grandes lagunas que ya la había, pero que no se había puesto en evidencia hasta ahora con la pandemia de COVID. En este sentido, también importante pues, que se hagan los oportunos seguimientos desde los centros o desde las casas de las derivaciones hospitalarias. Bien, decir que todo esto antes de la aparición de la pandemia brillaba por su ausencia. Deciros que en estos 8 meses hemos evolucionado más en la coordinación sociosanitaria que en todo el tiempo que yo llevo dedicándome a esto, que es mucho ya. ¿Vale? Estoy viendo cosas que verdaderamente dices, pues vamos por buen camino. De verdad, y yo fui el que siempre veía que todo esto iba cerca. ¿Vale? En el área sanitaria de La Coruña C tenemos cosas muy interesantes. Se ha creado una unidad de coordinación y apoyo a las residencias dentro del propio servicio de hospitalización a domicilio y se encarga de los 67 centros del área sanitaria de La Coruña C. Y fue quien asesoró a todos los centros durante toda la pandemia. Se creó el 13 de marzo, o el 20 de marzo, creo que fue el día 11 cuando declaró el estado de pandemia, ¿vale? Y pues creo que se crearon el 20 de marzo,
y es el área sanitaria de toda Galicia que menos mortalidad ha tenido de personas mayores en residencias. Por tanto, eso ya habrá que modificar cosas, pero eso ya es un hito positivo en esta atención o coordinación sociosanitaria. Bien, cosas que se han dicho. La OMS y la propia Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ya hace muchos años que dijo que el ratio de plazas en residencias para personas mayores debía de ser de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años. En Galicia, el número de cifras varía, pero bueno, podemos quedarnos con este, que lo he recogido de política social, de 21.520 plazas. Me da igual que sean 21.000 o 23.000. Se necesitan, aplicando el ratio, 33.990. Por tanto, tenemos un déficit de 12.470. Antes hablaba de iniciativa pública y privada. En el año 2001-2006, que creo que se hizo un plan de mayores en Galicia, donde, bueno, pues a nuestro grupo nos pidieron participar, de acuerdo a cómo estaba funcionando el reparto entre privado y público en otras comunidades, se estableció que la iniciativa, se estableció porque era cómodo y así pues dejaba más al margen a la pública, que la iniciativa privada debía de poner en marcha el 60% de las plazas y la pública el 40%. Es la división que se quedó. Se podía haber llegado a otra, pero es la que se estableció con carácter consensual, ¿vale? Entonces, en este sentido, bueno, por los datos que se decían anteriormente, la iniciativa privada en Galicia está muy por encima de ese ratio. La estructura, hablamos, ¿cuál es el modelo mejor? ¿Vale? Y yo estoy hablando del modelo mejor para el paciente frágil o para el paciente geriátrico. No estoy hablando del modelo mejor para el paciente con un problema social, para el paciente mayor sano, con una enfermedad aguda, con una enfermedad crónica. Estoy hablando para el paciente que verdaderamente tiene que estar en otros centros por su problema sanitario. En este sentido, yo creo, a ver, nuestra residencia tiene 64 plazas de residencia y unida un centro de día, que lo podemos ver en esta foto, de 70 plazas. Vale, yo creo que nuestro modelo es ideal con 64, pero podemos irnos a modelos de 100 o 150 residentes. Bien, también es por la rentabilidad, que no la vamos a buscar en el público, pero sí en el privado. Lógicamente, a mayor número de plazas, pues más pueden sacar. Es lícita también. Pero, lógicamente, nunca debiera de modularse por espacios de más de 20-25 residentes. Por tanto, para que nos hagamos una idea, un modelo ideal sería un modelo de una parte central con 4 aspas, ¿vale? Porque también se recomienda que no se vayan en altura, sino que se vayan a ras de suelo. Primera planta para facilitar salidas al exterior y tal. Vale, pues imagínense un modelo con un círculo central de servicios comunes, 4 aspas perfectamente moduladas y separadas, 25 sujetos ahí con sus espacios comunes o acceso a sus jardines específicos y tal, sobre todo por si pasa algún problema de este tipo, como la pandemia, pues puede ser un modelo ideal, ¿vale? Es un modelo en donde tenemos a los sujetos por módulos, pero no solamente por tenerlos por módulos para aislarlos si hay una infección, sino porque en las residencias tenemos que trabajar por grupos homogéneos. Tenemos que trabajar intentando que las terapias que les dirigimos sean adecuadas de acuerdo a la situación que tiene el sujeto. Dotados, por supuesto, de unidades psicogeriátricas, porque actualmente las demencias con trastornos psicológicos y conductuales es lo que más nos llega. Que tengan equipos de intervención. Esto es lo que define gerontológico. Gerontológico es que tenga un equipo interdisciplinar, que hagan una valoración del sujeto y que intervenga. Y en geriatría y gerontología no hablamos de rehabilitación. Podemos hablar, si ponemos una prótesis de cadera, rehabilitar el sujeto para que vuelva a andar. Hablamos de intervención, porque muchas veces lo que tratamos no es de rehabilitar al sujeto, sino que es de enlentecer el proceso de deterioro. Por tanto, tenemos que intervenir. Si podemos, rehabilitamos, pero si no, intervenir. Es decir, cualquier sujeto que esté en un centro tiene que beneficiarse de las actividades que haga. El modelo residencial actual no exige que haya personal sanitario en los centros que tienen menos de 50 sujetos. El modelo actual se basa en el número de plazas.
el modelo del futuro no se puede basar en el número de plazas. Se tiene que basar en la tipología del sujeto. A mí me da igual que yo tenga una residencia de 20 plazas si lo que tengo allí son pacientes con demencia y pacientes con trastornos psicológicos y conductuales. Van a exigir los mismos cuidados que si yo tengo una residencia con 150 plazas y tengo 20 sujetos con este problema. Por tanto, el modelo tiene que basarse en el usuario que está recibiendo. En este sentido, hay que especializar los recursos, hay que formar a los profesionales en geriatría y gerontología y tenemos que buscar el apoyo de la salud. Las instalaciones hay que mejorarlas. Se ha mejorado mucho desde los años 90 hasta ahora las instalaciones, bueno, han dado un vuelco tremendo, pero todavía nos quedan instalaciones obsoletas. El equipamiento, si van a ser centros sociosanitarios que tengan que atender a pacientes con ciertas patologías, tendrán que tener un equipamiento específico para ello. Los recursos humanos, lógicamente, si estamos hablando de centros sociosanitarios, pues tenemos que tener médico porque estamos atendiendo a pacientes o que nos den el soporte desde el sistema sanitario. Y, por supuesto, la tipología de los pacientes. Yo soy partidario de que tengamos residencias, sobre todo en las grandes urbes, donde dan cabida a más de una residencia, especializadas en la atención a personas con demencia, especializadas en la atención a personas con problemas cerebrovasculares, independientemente de que en urbes más pequeñas las residencias tienen que ser polivalentes, pero moduladas de acuerdo a la tipología de los sujetos que atienden. Bien, importante el apoyo al sistema de salud. Desde la nueva unidad de coordinación estamos mejorando muchísimo el sistema de salud. El sistema de salud en aquellas residencias que no tienen profesional sanitario tiene que ser total y completo, atención primaria. Las unidades de coordinación sociosanitaria como esta que se ha montado en Coruña C. La hospitalización a domicilio que también puede ir a residencias cuando es necesario. Ahora nos van a incorporar el sistema de gestión de historias clínicas de los hospitales. Fantástico, porque en la residencia los médicos ya vamos a poder pedir análisis, vamos a hacer pruebas y ya todos los residentes del área Coruña C están incorporados al sistema Janus para cuando los derivemos ya no se pierdan por el hospital, sino que se está tratando de que vayan a la unidad de cuidados continuos del Hospital de Oza, con lo cual les podemos hacer un seguimiento importantísimo y además podemos tener feedback de sus médicos y vamos a saber quiénes les están atendiendo. Por supuesto, hay que potenciar la tecnología, las e-consultas, que también en estos momentos se han mejorado mucho, e incorporar la farmacia hospitalaria a muchos centros porque todavía no la hay y la gestión se haría directamente de los hospitales. Hay que categorizar los centros. No todas las residencias son iguales. Yo quiero saber a dónde mando mi padre, como sé cuando elijo un hotel si tiene 1, 2, 3, 4 o 5 estrellas, ¿vale? Yo tengo, a lo mejor no tengo que decir 1 estrella, 2 estrellas, no, porque tenemos que tener unos servicios mínimos, pero sí tengo que saber hasta dónde ese centro está especializado y cualificado para atender a la persona que yo envío allí. Bien, en este sentido, las residencias tienen que tener modelos de intervención. Si no hubo el problema, voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo ya vuela. Según el problema sea físico, pero sin olvidarnos de lo cognitivo, el problema sea cognitivo o el problema sea mixto. En nuestro centro, pues hacemos muchas cosas. Las hacemos también porque es el único centro que está reconocido como centro de investigación a nivel estatal. Nosotros estamos reconocidos como centro de I+D y entonces lo que hacemos es buscar técnicas de intervención no farmacológica para evitar toda esa polifarmacia que se está dando a las personas mayores y bueno, pues hacemos ajedrez terapéutico, hacemos estimulación multisensorial a través de salas de Slorley y constantemente a lo largo de todo el día en grupos homogéneos tratamos de hacer esa intervención para enlentecer el proceso de deterioro. Comentar también que la suerte influye mucho, pero bueno, desde el inicio de la pandemia la Milagrosa ha estado fuera de la COVID, tanto en lo que se refiere a residentes como a trabajadores. Bien, estimulación multisensorial, esta es la sala que nosotros hemos desarrollado para personas con demencia avanzada, porque no podíamos llegar a ellos a través de nuestras técnicas y con esto hemos visto muchas mejoras que hemos publicado en revistas internacionales de importante impacto. Tenemos técnicas de posturografía para trabajar el tema de caída, sobre todo en los ancianos frágiles, y a través de modelos computarizados mejorar su estabilidad.
Tenemos técnicas de estimulación cognitiva y una patente de la Universidad de La Coruña que es telegerontología. Tenemos técnicas para detectar por medio de electrocardiografía el resultado sobre la cognición de las técnicas que estamos empleando. Y en este sentido, entonces, bueno, sobre esta base de lo que he ido diciendo, como un pequeño resumen y conclusiones, porque podíamos sacar mucho más y seguro que después en el debate todavía vamos a hablar de muchas cosas. Bueno, pues la necesidad de ese empoderamiento de las personas mayores, educación sanitaria y envejecimiento activo, mejorar el modelo de atención a las personas mayores, potenciar el apoyo gerontológico a domicilio. La diferencia es que es cualificado y especializado. Y no solo vamos a lavar la loza, a fregar los suelos, sino que vamos a enseñar a cuidar, vamos a enseñar a evitar sobrecargas de espalda. O sea, va el fisioterapeuta, va el terapeuta ocupacional a hacer el diseño del propio hogar, ¿no? Entonces eso es lo que al final es darles formación a los que están en su domicilio para que ellos puedan evolucionar de la mejor forma posible. Alcanzar los ratios recomendados, especializar los recursos de acuerdo a la población atendida, formación y reciclaje de los profesionales del sector, que ya se ha dicho mucho a lo largo de estas jornadas, y por supuesto esa coordinación sociosanitaria entre las administraciones social y sanitaria. Y eso es lo que yo os tenía que decir y bueno, espero que sirva para unirse a lo que han dicho los anteriores ponentes y contribuya, bueno, pues a que dentro de ese torbellino de ideas podamos pensar en otras cosas. Nada más. Pois moitas gracias, José Carlos. A verdade é que foi un auténtico placer escoitarte, porque escoitar a alguén que sabe moito, non? E que leva moito tempo pensando nestas cuestións. E ao teu lado, pois claro, pois un se sinte un pouco minúsculo, non? No, en absoluto, estás facendo moi ben. Pero de todas maneiras, non sei, hai moitas cuestións que se poderían plantexar, non? Eu, para comezar con unha delas, non? Pos moito fincapé na túa intervención na necesidade de especializar as persoas que atenden aos maiores. E iso toca un tema que leva un pouco no ambiente, sobre todo a raíz da COVID, no? Que é o tema do personal sanitario e sociosanitario, da formación de todo este personal. Dá a sensación de que o noso sistema de personal sanitario, da capacidade de xente que somos capaces de formar, polo menos a nivel galego, non? Pois non é suficiente para atender a demanda que pode haber tanto de atención sanitaria especializada como sociosanitaria, non? A carencia de médicos é endémica e costa moito formar un médico, unha médica, non? Nós temos a ventaxa, ou polo menos a virtude, de que na Universidade da Coruña pois, formamos pacientes en fisioterapia, en terapia ocupacional, ciencias da saúde, non? Pero nos falta todavía dar ese salto aos estudos de medicina. E non sei se, pensando no medio prazo, no longo prazo, probablemente habería que centrar a atención en todas estas demandas que van a existir no futuro de profesionais sanitarios, sociosanitarios, e sermos capaces desde as institucións, sobre todo desde a universidade, de estar, non? De dar eses profesionais ao mercado laboral. Porque tamén eses profesionais poden estimular a propia demanda, non? Coa súa existencia, non? Como valoras ti todo este problema que podemos ter no futuro, non? Cos profesionais necesarios? Efectivamente, xa é un problema que estamos vivindo, non? Bueno, a partir da pandemia, por exemplo, nos hospitais, lógicamente, con toda a xente que se puso en cuarentena, profesionais sanitarios, pois tiraron de todas as listas e xa non había máis listas, entón empezaron a copiar a todas as enfermeiras e médicos que había por todas partes. Eso fixo que cando nas residencias, nos centros sociosanitarios, teníamos unha baixa por unha enfermeira ou por un auxiliar, non atopábamos onde encontrala, non? Entón, eso fixo que
parte do problema viñera determinado por a falta de profesionais cualificados. Si é verdade que en este caso se produce, durante este tempo, se produce unha hiperdemanda de profesionais, sobre todo por todos os que se tiveron que ir de baixa por estar bien sospechosos, bien contagiados ou bien en cuarentena, ¿no? Entonces, eso fixo que o sistema explotara. Ahora estamos un pouco mellor, vale? Pero, en todo caso, por exemplo, eu adiantándome o que podía pasar, eu que fixe xa, no momento que veía que isto estaba moi endeble, foi blindar aos profesionais médicos e enfermeiras que traballan na Milagrosa. Entón, cheguei con eles a un pacto, lóxicamente, porque prefero pues, blindarlos e facer o esforzo que non quedarte sin él, porque precisamente o sistema ten que funcionar por eles, non? E o mesmo con os auxiliares de enfermería que traballan ali, que son a pieza básica de toda a atención, vale? Porque, bueno, aquí estaban falando ao fío de outras cosas que se falaron antes, dos ratios establecidos, non? Para mí os ratios están mal establecidos, o sea, porque o que di a normativa te establece un ratio mínimo, pero de toda a plantilla, o sea, de todo está. É un ratio que suma a todo o persoal asistencial, non só aos auxiliares, con lo cual ti sumas aos médicos, se tes enfermeiras, se tes auxiliares, se tes terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, suman todos. Entón, claro, de atención directa, ese ratio ti o cumples de 0,33, pero non, o que no cuidado do día a día non vai haber suficientes, non vai haber un auxiliar por cada 3 persoas con dependencia. Es que non hai ni na mellor residencia do mundo. É imposible, non? Entón, o ratio eu penso que ten que centrarse nos auxiliares e ten que posiblemente incrementarse, vale? E posiblemente incrementarse, sobre todo nos momentos en que se exixe máis persoal que no día, na noite, pois máis ou menos, pois, con os cambios posturais e todo eso, se levan mellor nos centros, vale? E o día, cando tens que mobilizarlos, tens que sacarlos, tens que facer os diferentes programas. Entón, penso que o ratio tendría que estar establecido por xornada, non por número da residencia. Vale, ao fío do que decías, entón, médicos e enfermeiras necesitamos, vale? Se a Facultade de Medicina viniera para Coruña, fantástico, xa sabes que é unha loita que levamos moitísimo tempo, vale? Non é fácil, pero bueno, está aí. Pero se cadra é o momento tamén de poñerlo encima da mesa, non? Porque... Bueno, te atopas con Santiago e con presión, pero bueno. Xa sei que son... A ver, nós temos, xa sabes, moitos médicos, doutores, catedráticos, o sea, estamos preparados. Ahora sí, é verdade que poñer en marcha a medicina pues, ten un custo que bueno, que non sei se chegaremos. En enfermería, nada. En enfermería temos a escola aquí ascrita dentro da propia OZA e a escola de Ferrol. Entón, bueno, máis ou menos xa se están sacando adiante varias enfermeras. Eu, cando falo da formación, falo tamén, porque, bueno, aquí tamén en Ciencias da Saúde temos terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia, como ben decías anteriormente, non? Falo da formación posgraduada no campo da seriatría e gerontoloxía, vale? É curioso que, por exemplo, na Facultade de Medicina de Santiago, seriatría se dá dentro de outra materia que non se chama seriatría, e non sei se son 15 horas en toda a carreira, vale? Para que te fagas unha idea. Mientras que, por exemplo, eu en terapia ocupacional dou unha materia que se chama seriatría, que ten 4,5 créditos. O sea, en terapia ocupacional acaban sabendo máis seriatría pois, que medicina, cando non debera de ser así. Entón, eu falo da formación posgraduada, vale? Tanto los médicos de atención primaria, que coñezan esta forma de traballar en seriatría, que é integral. Non sirve de nada que eu lle dé unhas pastillas a unha persoa con unha insuficiencia respiratoria, se esta persoa non é capaz de ir a casa, non é capaz de recordar que ten que tomar as pastillas, ou non ten un cuidador que lle este dando, unha tecnoloxía que lle salte unha alarma cando ten que tomar. Entón, eso é importante, eso é o que temos que saber, vale? Entón, esa é a formación que eu digo. Temos a capacidade para facelo? Bueno, posiblemente a capacidade, se non a temos, o mismo que estamos inventando outras capacidades, pois temos que facerlo, vale? Estou seguro que somos moitísimos os profesores da universidade que estamos desexando facer cousas deste tipo para mellorar todo o que ten que ver con a atención ás persoas maiores. Pero xa digo, esa formación de base é moi carente, e esa formación de base foi a que se notou tamén porque aqueles centros que tiñan persoal máis formado, máis especializado, combatiron moito mellor a pandemia que non aqueles que non tiñan persoal máis cualificado.
que eso tamén é un punto importante. Estou totalmente de acordo. Quizá con esta idea de que comentache tamén de que hai que situar ao usuario no punto central do conxunto do sistema, O usuario este tamén, sí, no, xa sei que eu tamén vou por aí, pero eu estou pensando sobre todo nos vamos usuarios. todos. Estou pensando na franxa de idade superior, que eu todavía non estou en primeira liña, pero todos acabaremos chegando aí, non? E precisamente por iso, eu boto en falta que de algún xeito alguén lle mandara a casa ao potencial usuario de máis de 65 anos unha, por así decirlo, unha carta de servizos realista e adaptada á túa situación, ao teu marco xeográfico, do que podes esperar do sistema sanitario e do sistema sociosanitario circundante cando empeces a ter algunha necesidade, non? Porque iso, de algún xeito tamén, te dá unha certa tranquilidade de saber que a donde podes chamar, con quen podes contar cando empeces a necesitar. Que alguén, eso, te recorde que tes que tomar unha pastilla, que tes que, en fin, coidar a alimentación, etcétera, etcétera, non? Hai unha carencia de información que creo que se debería paliar. Sí, bueno, aquí eu distinguiría a información sobre os que moitas veces asumen o problema, que son os familiares das persoas maiores que van deteriorándose, non? E que ao final son eles os que buscan a solución. Bueno, me cansaría de contarte a cantidade de chamadas que eu recibo de compañeros nosos daqui da propia universidade que non saben que facer con a pai, con a nai que ten o problema que ten, non? Entón, en este sentido, está por ese lado esa parte, falta información, vale? E logo estaría a outra parte que era donde eu tamén decía a importancia, digamos, dos consultores que serían as persoas formadas en xeriatría e gerontoloxía para que te digan de acordo ás condicións que ti tes cal é o recurso máis doado para que vayas. Eso é o que falta. Entón, cando un pensa sin ter a formación de todos os recursos que hai en algo, era o que decía anteriormente, vai a pensar en unha residencia. Non sabe que existen outra serie de recursos, non? E moitas veces esquecen o falar con a propia traballadora social de atención primaria ou do seu centro de saúde, que normalmente ela ten a información que te pode orientar sobre o que podes ir, non? Pero sí, efectivamente, falta esa información sociosanitaria para que nós podamos manexarla en certa medida. Lógicamente, sempre vamos a ter que acudir a un experto, pero por lo menos que teñamos unha idea e non pensemos que os vellos teñen que ir todos ás residencias, non? Efectivamente. Bueno, pois quedan 4 minutos para as 2, polo programa vamos rematar xa a xornada da mañán, que creo que foi moi productiva, agradezoche de novo, José Carlos, todas as túas reflexións, desde logo, vou ter que botarlle un vistazo ao vídeo porque a presentación estaba moi interesante e creo que todavía non a conseguín entender en todo o que tiñas aí. Entonces, pois, nos deche material moi interesante para reflexión, xo agradezo, e bueno, pois quedamos emplazados para as 4 da tarde para os que queiran continuar escoitando a visión xurídica do tema das residencias, dos contratos, de concesión de servizos, etcétera, etcétera, para o cual contaremos pois con unha persoa que eu creo que é unha das referencias neste mundillo xurídico da xestión pública, que é Manuel Cutrín, que é o actual asesor xurídico director xurídico da asesoría de Compostela, do Concello de Compostela. Gracias a todos os asistentes por estar connosco e continuamos pola tarde. Moi ben, Hasta logo. Hasta logo.